bendiga. Sean bienvenidos cada uno en la casa del Señor una vez más. Amén. Qué bueno volver a verlos, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este tema que iniciamos a hablar el día jueves. Amén. La reivindicación del Gadareno y su casa. No voy a hacer mayor resumen, mis amados hermanos, porque en el primer culto lo intenté y nos quedamos donde nos quedamos el jueves. Nada más vamos a mencionar esto. Reivindicar significa reclamar algo o lo que se cree, a lo que se cree tener derecho. Argumentar en favor de algo o de alguien. En el primer culto mencionábamos, mis amados hermanos, solo se los menciono, de que en la vida, ustedes y yo, lamentablemente, o perdemos cosas o descuidamos cosas. Que como dice la Biblia, cuida que nadie tome tu corona, y por lo tanto, si las descuido, corro el riesgo de perderlas, de que alguien las tome. Amén. La base bíblica de nuestro tema, la reivindicación del Gadareno, amén, y de su casa es Marcos capítulo 5, versículo 18. Dice ahí claramente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Algunas otras versiones dicen que le rogaba que le dejase ir con él, no solamente estar, sino ir. Amén. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como ya lo vimos el día jueves, ahí aparece, mis amados hermanos, la ciudad de Decápolis. Amén. Es esta de acá, pero en realidad más que una ciudad, amén, eran 10 ciudades. Es como, por así decirlo, Misco. Cuando ustedes les mencionan Misco, probablemente todos nos hagamos la idea de Misco, el parque. Amén. Pero cuando yo vivo en Misco, la gente le dice: pero es por el parque. No, estamos lejos del parque de Misco, ¿verdad? Más sin embargo, aunque estemos lejos del parque, significa que acá no es Misco. Es Misco, ¿verdad? Amén. Sigue siendo Misco, pues igual es acá, Decápolis, pero en esa ciudad habían 10 ciudades. Amén. Municipios, si lo queremos ver así. El asunto es que Decápolis significa, Deca significa 10, y polis significa ciudades. Entonces la palabra Decápolis, ¿qué significa? 10 ciudades. Amén. Y vamos a avanzar. Entonces vean, pues, no sé si ya todos habrán escuchado el tema, mis amados hermanos, o algún pedacito del tema, porque lo empezamos a predicar el jueves, primer culto, ahorita segundo culto, ya la tercera vez que tocamos este tema. Pero se lo resumo prácticamente en por qué el tema, la reivindicación del Gadareno y de su casa. Porque no importa, mi amado hermano, la casa en donde tú y yo vivamos, amén, entiéndase, no estoy refiriendo solamente al lugar, porque de alguna forma, si nos ponemos a meditar, ahí en donde tú y yo vivimos, la verdad es que yo creo que nadie nos obligó a vivir ahí donde vivimos, o alguno está obligado a vivir ahí donde vive. No, ¿verdad? De alguna forma yo creo que todos estamos ahí por diferentes situaciones, pero en donde estamos es donde elegimos vivir. Amén. A menos que alguien se sienta que está obligado a vivir ahí, pues sería algo diferente. Pero cuando hablamos de esto, de la reivindicación del Gadareno y de su casa, es que la reivindicación, mis amados hermanos, para que nuestras casas estén bien, tienen que empezar con mi persona. Amén. Si ustedes y yo esperamos que la reivindicación, entiéndase esto que estamos hablando acá, reclamar algo a lo que se cree tener derecho, argumentar en favor de algo o de alguien. Yo la reivindicación la he vivido, o la he visto, o la he entendido como el derecho que yo tengo a recuperar algo. Amén. Perdí algo y tengo derecho a recuperar. Amén. En el primer culto mencionábamos, más o menos ponía yo un ejemplo con los que estaban acá, que ya están casados o que ya tienen hijos. Y yo les preguntaba a ellos, mis amados hermanos,
porque me dijeron que, imagínense, se habían casado a los 18 o rejuntado, digo aquel, a los 18 y otros a los 20 años se juntaron o se casaron. Y yo les preguntaba, ¿les hubiera gustado seguir el consejo para no juntarse o casarse a esa edad? Y todos dijeron, sí, les hubiera gustado. Pero ¿y por qué tantos años después venimos y decimos, me hubiera gustado? ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo? Probablemente, no lo sé, ni mucho menos estoy acá juzgándolo. Estoy poniendo un ejemplo de lo que ellos me dijeron en el primer culto. Pero lo que significa es que probablemente a esas edades les hablaron y no hicieron caso. Y ahora, mis amados hermanos, los jóvenes que están entre esas edades, uno les habla y no hacen caso. ¿De dónde viene eso, mis amados hermanos? De esto, de que nos es necesario reivindicarnos. Si no estoy juzgando a mis padres, que Dios me libre, pero si ellos no lograron hacer las cosas bien, si a esas edades de 18 y 20 años ellos ya estaban casados o tal vez unidos, ¿por qué yo también voy a hacer lo mismo? Tengo derecho a recuperar y probablemente alguien, este es el ejemplo que se me ocurre en este momento, a esa edad ha pasado el tiempo ahora y ahora dicen, sí, me hubiera gustado haber obedecido. Probablemente, ¿qué creen ustedes? ¿O por qué creen ustedes? ¿Qué me pueden responder ustedes? Porque ahorita no estoy preguntando a los que me respondieron en el primer culto, ahora sino ustedes, pero respóndanme por favor. ¿Por qué creen ustedes de que a los hermanos del primer culto sí les hubiera gustado haber escuchado? ¿Por qué? Pero rápido, por favor, hermano. ¿Por qué creen que les hubiera gustado haber sido obedientes a esa edad y probablemente no casarse o no unirse a esa edad? Porque no les fue bien. Ahí está. Porque no les fue bien. O probablemente no les fue tan bien como ellos quisieron. O probablemente crecieron viendo La Sirenita, La Cenicienta y todo eso, donde vivieron felices por siempre. Y perdieron algo llamado, imagínense hermanos, a los 18 años perder algo llamado felicidad. ¿Y será, eso lo pregunto, será que no tenemos derecho a recuperar nuestra felicidad? Yo creo que sí, mis amados hermanos. La misma Biblia lo dice, aunque sabemos, ¿verdad?, que no es el deseo de Dios que Dios diga, yo quiero que tú seas feliz, pero sin embargo sí lo dice. El deseo de Dios es que ustedes y yo seamos santos, seamos salvos, vivamos con Él por la eternidad. Pero dentro de ese deseo entra el que Él desea que seamos felices. Porque por eso claramente la Biblia dice, díganle al justo que le irá bien. Y hay una versión que yo les he dicho que dice, díganle al justo que será feliz. ¿Cuántos de ustedes son felices, hermano? ¿Ninguno es feliz? Si me hubiera gustado hacer caso, pastor, dejémoslo ahí. Hermanos, ¿si están conmigo? ¿Son felices? Un amén. ¿Son felices? Tengo que decir amén. Pero será, mis amados hermanos, por aquellos que les tuve que sacar el amén, porque pregunté 3 veces y hasta el final dijeron amén. Porque si yo digo, por ejemplo, ahorita no está, pero si yo digo Gabriel, se van a quedar pensando ustedes, ¿será yo? ¿Será que a mí me está llamando? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes se llama. Mira, hasta para acá voltea a ver Luis, como que dice, ahí se sienta, ¿sí? Pero yo les digo, ¿son felices? ¿Son felices? Vamos a creerles. Pero será que, repito, no tendremos la oportunidad de recuperar nuestra felicidad? Si en dado caso no lo fuéramos, creo que sí. Pero ¿en dónde empieza esa reivindicación para que yo sea feliz? En dejar que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. Amén. Y como lo hemos hablado en más de una oportunidad, antier estaba leyendo el libro de Jonás. ¿Han leído ustedes el libro de Jonás? ¿O han escuchado de Jonás? ¿Cuál es la historia básica? Que yo creo que hasta los niños se la saben.
que Dios le dijo a Jonás que hiciera una cosa y él no quiso hacerla. Típico de vos, dice un sticker por ahí, va. Y al final Jonás termina bien amargado, mis amigos. Miren qué tremendo. Hizo la voluntad del Señor, pero terminó amargado. ¿A dónde voy con esto? De que hacer la voluntad del Señor, ¿será que nos hace felices? Escuchen lo que dice la pastora. Solo cuando lo amamos. De lo contrario, hacer la voluntad del Señor produce amargura, hermano. ¿Por qué produce amargura hacer la voluntad del Señor? Hablábamos en el primer culto y lo decíamos, que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno, dice claramente, no es bueno. Yo por eso ando en busca de alguien que me quiera, pastor. ¿Y cuántos años tiene? 15, pero... ¿Sí están conmigo, hermanos? Porque yo estoy tratando de hacerlos reír y ustedes. Estoy buscando la felicidad, pastor. Entonces estamos hablando de esto, mis amados hermanos, porque para poder ser felices tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de los pensamientos del Señor? Que los pensamientos del Señor, ¿cómo son? Dice que así como la diferencia, ¿verdad? Para poder explicarlo parafraseado, que hay de altura, digámoslo así, entre la tierra y los cielos, así dice que es la diferencia que hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros, dando a entender que los pensamientos de Dios son celestiales, son eternos, y los de nosotros terrenales, momentáneos, y pensamos la mayoría de nosotros solamente en nuestro bienestar. Y se nos olvida, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos una casa. Se nos olvida que ustedes y yo, pues no todos, pero la mayoría o algunos, tenemos hijos. Le dije a los hermanos del primer culto, ¿a qué edad se casaron? Yo no me casé, me dice. La verdad, de plano son vírgenes, les dije, porque ya tienen hijos, ¿eh? Ay, esa va a ser la batallita de todo el culto. ¿A dónde voy con esto? A que ustedes y yo, mis amados hermanos, los que tenemos hijos, estemos o no estemos casados. Amén. ¿Me doy a entender? Necesitamos ser reivindicados por amor ¿a quién? Primeramente a Dios, pero por amor propio, creo yo también, porque la Biblia claramente dice, quisiera avanzar, hermano, que no podemos amar al prójimo, sino que si no amamos a Dios y no nos amamos a nosotros mismos. Mientras que estemos en ese si me amo o no me amo, no sé si se han dado cuenta, pero los años han pasado, hermano. ¿Sí? ¿Han sentido que han pasado los años o ustedes tienen 50 pero se sienten como de 15? Miren, había un jugador de fútbol por ahí que quería jugar los Juegos Olímpicos, quería jugar el Mundial y él quería hacerlo todo, pero tenía creo como 34, 35 años y por querer hacerlo todo se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque la edad no pasa por gusto. Y cuando ustedes miran el cuerpo de esos hombres, mis amados hermanos, son atletas, no es igual al cuerpo de nosotros, todos bien cuadrados, y más sin embargo a los 30 años ya no les da para jugar fútbol. ¿A dónde voy con esto? De que ustedes y yo, los años creo que no nos han pasado por gusto. ¿O sí? Les hago una pregunta, ¿no? Pero respóndanme. Ni un amén. ¿Les habrá enseñado algo la vida? La vida, o sea, lo que ustedes han vivido, ¿les habrá enseñado algo? ¿Qué les enseñó? Por eso perdí la felicidad. Vean, hermanos, a lo que voy con esto es de que de más de alguna forma tenemos que aprender. De más de alguna forma tenemos que entender. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Porque siento como que no están acá, hermano. Y eso que ni siquiera he empezado con las bases bíblicas. ¿Sí están acá? Tenemos que aprender de alguna forma. Y cuando ustedes y yo vemos en la Biblia que la gente no aprende y no entiende, ¿qué hace Dios para que aprendan?
O ustedes ven un Dios que la Biblia diga que Dios quiere que todos sean desechados. Entonces, ¿qué forma, qué utiliza Dios para que no nos perdamos? Dios utiliza las pruebas. ¿Para qué? Para que ustedes y yo aprendamos. ¿Y qué tenemos que aprender, mis amados hermanos? Que en esta vida, ustedes y yo no estamos en esta vida para agradarnos a nosotros mismos. Ustedes y yo en esta vida estamos para agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Bueno, avancemos porque ustedes como que no están conmigo esta mañana. Bueno, pues digan que sí, hombre. Bueno, dice la Biblia, aquí está el primer punto, ya creo que la mayoría ya lo vieron, solo lo vamos a leer, de que el Gadareno, mis amados hermanos, vivía entre sepulcros. Ahí está la base bíblica, Marcos 5:1 al 3. Pero ¿por qué vivía entre sepulcros? Porque el Gadareno tenía un problema, un pequeño problema. Estaba endemoniado y tenía también una pequeña legión. Por eso no podía hacer la voluntad del Señor. Les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes se identifica con Jonás? De que Dios le dice que haga algo y ustedes no quieren. Nosotros no queremos. Hermanos, ¿quién dijo amén? Ya. ¿Y los demás? Están muy pensativos esta mañana, los miro. Y yo creo que todos, mis amados hermanos, en determinado momento, Dios nos pone a hacer cosas que no queremos. ¿Pero será que porque eres malo? Imagínense esto, vamos a imaginarlo. Además, está escrito. De que venga Dios, mis amados hermanos, y le diga a un ministro, está escrito lo que estoy diciendo yo, soltero, y que le diga, quiero que te cases con una prostituta. ¿Qué haríamos nosotros como padres de ese ministro? Yo le diría que no lo haga porque no está nada bueno. ¿Por qué qué? Porque no está nada bueno que se case con una mujer así. ¿Y si Dios le dijo? Porque esa es mi pregunta, ¿qué haríamos si Dios le dice? Pero ustedes tranquilos, Dios no les va a decir nada. Solo estoy poniendo un ejemplo demasiado drástico, si lo queremos ver así, para que nos demos cuenta que hacer la voluntad de Dios la mayoría de veces para nosotros no es agradable. No queremos, y somos seres humanos, hermano. No nos gusta hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene que probar nuestras vidas, pero a lo que voy es, ¿por qué no nos gusta hacer la voluntad de Dios? Porque la Biblia lo dice y ha sido una cita de batalla, si lo queremos ver así, que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Por más bien o bienestar que ustedes y yo podamos tener en nuestros pensamientos, si no van alineados a la voluntad del Señor, nos van a causar tristeza, nos van a causar destrucción. Pero ¿por qué este Gadareno no podía hacer la voluntad del Señor? Porque estaba endemoniado. Así de simple, mis amados hermanos. Ustedes y yo podemos pensar, yo endemoniado o con espíritus inmundos, no. Pero ¿ven ustedes a un Señor Jesús renegando por hacer la voluntad de su Padre? ¿A qué lo mandó directamente el Padre? ¿A qué lo mandó el Padre? A entregar su vida. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos diría eso? Bueno, vas a ir, pero solo vas a ir a perder la vida. Ninguno, mis amados hermanos, iríamos, ninguno. Porque aquí vuelvo a la carga. Hacer la voluntad de Dios, lamentablemente, para el ser humano no es un deleite. ¿Pero por qué no es un deleite? Porque hay, mis amados hermanos, entidades espirituales en contra de Dios y de nosotros, estorbándonos para que no le agrademos, para que no le sirvamos. Porque si algo el enemigo sabe que a Dios le duele, es que nosotros seamos desobedientes.
es que nosotros hagamos nuestra voluntad. Por eso, mis amados hermanos, ven a ustedes al diablo tratando de estorbarle la vida a los animales. ¿A quién le estorba la vida entonces? A los seres humanos. ¿Por qué? Porque a ninguna otra creación, a ninguna, y no somos la única, pero a ninguna otra creación Dios le dice que fue hecha a imagen y semejanza. ¿O a cuál de sus ángeles, dice la palabra, le dijo, hijo mío eres? A ninguno, solo a nosotros. Entonces, por eso es que el diablo, mis amados hermanos, y su reino nos aborrece, como ustedes y yo probablemente ni idea tengamos. Porque a veces les digo, hermanos, vamos, abran su boca. Padre, en el nombre, reprende al diablito, Padre, por favor. Ni la boca quieren abrir a veces cuando se trata de reprender, mis amados hermanos. Pero que no sea para lanzar maldición en contra del cónyuge o de los hijos. ¿Por qué? Ahí no hace falta que aparezca el diablo a enseñarnos, solitos nos prestamos. Pero esto ya lo dije, mis amados hermanos. ¿Qué significa la palabra sepulcro? Recuerdo, lugar de entierro, cualquier cosa hecha para preservar la memoria de las personas y una memoria. Entonces tengo que avanzar. ¿Por qué es que no podemos ser reivindicados? Porque los recuerdos, las cosas del pasado, todavía las seguimos cargando hasta el día de hoy. Y así, mis amados hermanos, simple y sencillamente no se puede agradar a Dios. ¿A cuántos de nosotros más de algo nos ha ido mal en el pasado? En determinado momento quizás, aunque no respondan, a todos nos ha ido mal en el pasado. Pero la mayoría de veces cuando lo escudriñamos, ¿por qué nos fue mal? Ahí está, ¿verdad? Esa es la respuesta clara. No es porque Dios sea malo, es que ustedes y yo tomamos malas decisiones y por eso nos fue mal. Entonces de eso, mis amados hermanos, se aprovecha el enemigo para que no importa cuántos años tú y yo tengamos, toda la vida lo estemos recordando. Toda la vida estemos almacenando aquella herida, aquel golpe, qué sé yo, qué llevas tú ahí en tu alma, mi amado hermano, que te impide poder desarrollarte como hijo de Dios de una forma sana. Porque miren, si ustedes y yo fuéramos 100% sanos, espiritualmente hablando, les aseguro que ni siquiera viviéramos en donde vivimos. Pero ¿por qué muchas veces estamos como estamos? Por la falta de salud de nuestra alma. Pero bueno, tengo que avanzar porque eso ya básicamente ya lo hablé. Ahora bien, vean esto otro, mis amados hermanos. Entonces, el primer punto, ¿qué se necesita para ser reivindicado? Dejar los recuerdos. Amén. El lugar de entierro, sacar o desenterrar, mis amados hermanos, muchas cosas. Vean, les voy a abrir mi corazón. Cuando hablamos de eso del lugar de entierro, yo me quedé con eso ahí en mi corazón. ¿Cuántos escucharon el tema del jueves? ¿Solo una? ¿Nadie más? Levanten la mano, hagan algo, digan pues, estoy preguntando. ¿Cuántos escucharon el tema del jueves? ¿Por qué les pregunto esto? ¿Qué hablamos de esto del lugar de entierro? De que el hogar, muchas veces, mi amado hermano, es exactamente el lugar en donde a mí me enterraron de una vez por todas. En donde me marcaron de una vez por todas. Entonces yo me quedé con eso en mi corazón y cuando ya estábamos recostados, ya para dormir, le pregunto a la pastora, le hice esa pregunta. Sí, lo leí. ¿Será que yo te enterré algo? ¿Para qué pregunté? Y sí, ella me dijo que sí, imagínense. Y luego la pregunta más temida, ¿y yo le enterré algo? Yo no quería que me preguntaras. La cosa que los dos nos echamos tierra en más de algún área. ¿Y ustedes? A mí solo usted me ha echado tierra. No, en su casa, digo yo, pero en su casa, aquí no. ¿Le habrán enterrado algo a alguien ahí en su casa? ¿Alguien les habrá enterrado algo a ustedes? Entiéndanmelo espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Me voy dando a entender? ¿Y en dónde fue? En la casa.
Probablemente el cónyuge, los padres, los hijos. Si ustedes se han acostumbrado a que tal vez, lo pongo este ejemplo, de que son gente de que no viven solamente con el círculo familiar, sino tal vez vive algún tío, algún primo, algún hermano, algún abuelo, qué sé yo. Tal vez uno de todos esos les enterró algo. ¿Qué hay que hacer? Pensemos, ayúdenme por favor, no vayan a decir lo que les enterraron, pero ayúdenme, solo una cosa quiero que me digan, para poner un ejemplo. ¿Qué se le puede enterrar a alguien en la casa? Ahí está, hay un ejemplo. En mi casa, mi cónyuge, mis hijos, mis papás enterraron mis ilusiones, porque me dijeron que yo era bien bruto y que de maceta no iba a pasar del corredor. Dijo el apóstol Mario, que él hablaba dice, tal vez vieron que tú caminabas así, dice, y te dijeron, pareces perico parado en comal caliente. Entonces tal vez fue algún defecto físico, y nos achacaron, y como dice la pastora, nos achacaron las ilusiones. Yo no sé si les pasa, hermanos, pero a veces eso es lo primero que pasa cuando tal vez uno está ilusionado. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un viaje y usted es bien ilusionado, ¿verdad? Con el viaje, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y cuando ya estemos allá vamos a hacer aquí y allá, y de repente, no sé si ustedes fueron de esos padres que alistaban a sus hijos primero y después se alistaban ustedes, y cuando ya estaban todos ustedes, los niños bien sucios, y eso los enojaba y ya no vamos. ¿Les pasó algo más o menos así similar en relación a las ilusiones? Que ustedes están bien ilusionados con algo y tal vez esa noche ni durmieron, y el otro día le dicen a su esposo, le dicen a su esposa, fíjate que quiero hacer esto, y su esposo, vos, si vos por ejemplo, eso me ocurre, pues ni leer podés. ¿Algo más o menos similar les pudo haber pasado? ¿O algo más o menos similar hicieron ustedes con alguien y le enterraron sus ilusiones? Es que a veces lo pregunto así porque la vez pasada fui yo a un discipulado y el tema hablaba del señalamiento, y yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes los han señalado? Pero todos me hicieron así. ¿Y han señalado ustedes a alguien? Seguro que si nos han señalado, seguro que también hemos señalado a más de alguien. Entonces por eso lo pregunto así, de que probablemente nos recordamos de las ilusiones que me enterraron, pero le habremos enterrado nosotros las ilusiones a alguien también. De plano que sí. Yo voy a desenterrar las mías, y con la tierra que saque de las mías se las voy a echar al otro para que las de él no se desentierren. ¿Será así la cosa? Por eso el tema, la reivindicación del gadareno y su casa. No puede haber reivindicación en nuestras casas si el Señor no me reivindica a mí primero. Entiéndase, si yo no recupero lo que tengo derecho a recuperar. Esa es la reivindicación, eso es lo que estamos hablando. Y si yo perdí la ilusión, no sé, les pregunto, ¿será bonito vivir con alguien desilusionado? Ayúdenme, ¿cómo actúa alguien que perdió la ilusión? Sin visión. Sin visión, pero ¿cómo actúa? Enojado, ¿qué más? ¿Ah? ¿Triste? Frustrado, mi amor, me pongo el vestido rojo o el negro. Ya nada le importa. ¿Por qué? Porque alguien enterró la ilusión. Solo es un ejemplo que estamos poniendo de la ilusión. Pero si se dieron cuenta por qué vivía entre sepulcros, porque más que las acciones del cónyuge o de los hijos, porque está hablando de la casa. Amén. De eso se aprovecharon los demonios, porque dice que estaba endemoniado. Lo leímos, estaba endemoniado. Y por eso terminaron de matar o de enterrar nuestra ilusión.
Entonces no podemos, mis amados hermanos, que por lo que alguien, un ser humano, me hizo, yo enterré mis ilusiones y darle permiso ahora a demonios o a espíritus inmundos que me mantengan desilusionado. Porque tanto nos han hecho como también hemos hecho. O sea, ahí se podría decir estamos empates, ni me deben ni les debo, porque hemos los dos, hablo de dos en relación a una relación, valga la redundancia, amén. Yo le hice, pero también él me hizo, también ella me hizo, entonces ahí estamos igualados. Pero de que toda la vida, en el ejemplo que pusimos, desilusionado, pues ya no es normal, ya no es lo que él me hizo, ya no es lo que ella me hizo. Es que ahí ya hay un problema espiritual. Y ese era el problema del gadareno, por el cual su casa también necesitaba ser reivindicada. ¿Cuál era el problema? Los recuerdos, la memoria, todo lo que había almacenado en su corazón. Amén. Pues, pero avancemos. Ahora vean el otro punto. ¿Por qué el gadareno necesitaba ser reivindicado? ¿Verdad que como que no están conmigo? ¿O no se ve en la pantalla? ¿Sí se ve? ¿Por qué necesitaba ser reivindicado el gadareno? Nadie lo podía sujetar, dice. Padres, ¿aman ustedes a sus hijos? Perdón, padre, no escuché. ¿Pero le aguantarían que fuera una persona insujeta? Yo creo que no. Por más que se les ame, la insujeción no se puede soportar. ¿Por qué? Porque en determinado momento uno como padre se va a terminar enfermando. Entonces yo creo que no, la insujeción no se puede soportar, mis amados hermanos. Mas sin embargo vemos acá que el gadareno, dice la Biblia, que nadie lo podía sujetar. Ahora aquí viene algo muy importante, de que vamos en las dos líneas, ¿verdad? De que muchas veces nosotros solamente decimos, y yo creo que el ser humano típico es así, lo que nos hicieron. Pero ¿y lo que nosotros decimos? Vean lo que dice, pues acá estábamos en el versículo 3, ahora vamos al versículo 4, dice: porque muchas veces había sido atado, dice, con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie, dice acá, lo podía domar. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, conocen ustedes este tipo de grillos? No Pepe el grillo, ¿va? Pero ¿conocen este tipo de grillos o cadenas? Los grillos son aquellas cosas que le ponen a uno acá, no son las esposas, son unas cosas como de ¿qué? Ancho, que se las ponen acá. O sea, viene a ser una cosa, algo así, como un brazalete, digámoslo así. Se lo ponen a uno acá, pero lleva cadenas. ¿Sí los han visto? En las películas que ustedes miran, a veces sacan a los reos, los sacan con cadenas acá y cadenas allá, y una cadena que va de aquí para allá, y eso que lo que llevan acá son los grillos, ¿sí? Y aparte las cadenas. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de fuerza ha tenido? Que la Biblia dice claramente que le colocaban grillos y cadenas y las hacía pedazos. ¿Qué tipo de fuerza habrá tenido? Por eso claramente dice ahí, no se le podía domar. Humanamente hablando, ¿será que podemos? Yo creo que a veces ni ese listón, les aseguro que los pongo a que los revienten así, les aseguro que ni eso podemos reventar, así, jalándolos, solo así. Aparte con tijera o deshilachándolos, otra cosa, ¿verdad? Pero les aseguro que ni eso podríamos reventar. Entonces, ¿de dónde venía la fuerza para no sujetarse? ¿Verdad que está claro? ¿De dónde venía la fuerza para no hacer caso? ¿Y de dónde viene la fuerza a nosotros para no hacer caso? No, el gadareno nada más.
Del mismo demonio, mis amados hermanos. Entonces ustedes y yo pensamos que el no hacer caso es nada más. No, no es nada más porque sí. Detrás de una insujeción hay un demonio. Detrás de una insujeción hay espíritus inmundos que lo que están haciendo, ¿qué es? Que vivamos en sepulcros, que vivamos muertos, mis amados hermanos, en delitos y pecados. Pero como se los decía en el primer culto, yo no sé, pero la verdad les digo, sujetarse es una bendición, mis amados hermanos. La sujeción es un privilegio que Dios nos ha entregado. ¿Se imaginan ustedes si no hubiera gravedad? ¿Dónde estaríamos ustedes y yo? Si nuestro planeta no tuviera gravedad, ¿dónde estaríamos? ¿Han visto esas películas que se mira ahí en lo de los astronautas que andan flotando? ¿Les gustaría vivir así flotando? Literalmente no, pero espiritualmente así andan muchos, hermanos. Flotando, no pueden poner un pie bien cimentado porque medio lo están intentando poner y ya viene un demonio, porque la verdad, tal vez suena drástico o me está diciendo endemoniado, no. Pero ¿de dónde viene la fuerza para no sujetarse? ¿No he escuchado de dónde viene? De un demonio, ahí está claro. Entonces por eso el ganadero, dijo alguien por ahí, es ganadero, no ganadero. No puede sujetarse. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente lo muestra, está endemoniado. Pero cuando uno, mis amados hermanos, no tiene este tipo de problema, la verdad les digo, es un deleite. ¿Alguna vez papá, mamá o alguien nos ha dicho, mira, quiero que hagas esto, y uno lo hace? ¿Cómo se siente uno cuando lo están felicitando, cuando lo están honrando? Si no se siente bien, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es, mis amados hermanos, lo que el enemigo busca? Robarnos la honra. Entiéndanme esto, no estoy hablando de honrado de que no roba, sino de honrado de que es puesto en eminencia. ¿A todos, dónde nos gusta estar a todos? ¿En un lugar donde nos honren? ¿O a todos nos gusta vivir en un lugar de deshonra? Si a todos nos gusta el lugar de honra, hermano, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sujetémonos, hombre, en el nombre de Jesús. Y con todo respeto les digo esto, pero es la verdad. Yo no fui a tocarle la puerta a ninguno de ustedes. Te invito a la iglesia. Vamos, yo soy el pastor. ¿O sí? No, todos llegaron por más de algo, llegaron, el Señor los llevó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo les hubiera dicho, mire, usted tiene que estar aquí porque yo soy el pastor y somos familia. Por ejemplo, ¿verdad? Estuvieran probablemente por imposición, pero ustedes están acá porque el Espíritu los ha llenado, los ha redarguido, y no es solamente porque quieran, sino porque hay algo espiritual que vienen a buscar. ¿A dónde voy con esto? De que no están acá con cadenas, no están acá con grillos, están acá ¿con qué? Con dolor de estómago. ¿Están acá por qué? ¿Porque no te escucho? Puede ser porque queremos. Pero están acá porque yo creo, hermanos, que en más de algo el Señor les tuvo que haber confirmado que tenían que estar acá. Miren, la mayoría de ustedes, se los he dicho, la mayoría cuando viene, mire, el pastor, el Señor me habló de que estar en mi casa. Eso es lo que la mayoría de ustedes dicen. El Señor me habló. Entonces, ¿por qué están acá? Porque el Señor les habló, porque el Señor los trajo por sujeción. Entonces, si están acá porque el Señor los trajo, es lógico, mis amados hermanos, que en todo lugar tienen que haber reglas, tienen que haber un orden, tiene que haber sujeción. ¿Por qué al jefe sí se le sujeta a uno? ¿Verdad que sí? Así es la cosa. No es porque uno, qué jefe más tiene que... No, sino porque si no me sujeto, no me paga. Entonces, nos conviene sujetarnos, ¿sí o no? Pero y aquí en la iglesia, díganme, no es por conveniencia, pero ayúdenme. ¿Por qué nos sujetamos? ¿Por qué nos deberíamos de sujetar en la iglesia? Aquí nadie les va a pagar. Por amor a Cristo, porque igual nadie nos va a pagar mejor que Cristo. ¿Escucharon?
como que no están, ¿va, hermano? ¿Por qué nos deberíamos de sujetar, mis amados hermanos? Exacto. Porque amamos a Dios. Entonces demostrémosle al Señor que sí lo amamos. Y como lo dice la Biblia, hermanos, hagan, pero de verdad, mediten en esto que les voy a decir. Hagan que nuestro ministerio sea feliz. ¿Cómo creen ustedes que nos ponemos la pastora y yo cuando nos enteramos que están haciendo lo que les dijimos que no? Yo no me pongo triste, hermano. Me dan ganas de orar. Tengo que pensar. Yo me enojo. No sé si ustedes se enojan como padres cuando le dijeron a sus hijos, hace esto y les dijeron que no. No creo que se pongan tristes. ¿O sí? ¿Verdad que sí dan ganas, hermano Mario? Usted me entiende. Dan ganas de saber ni de qué, mis amados hermanos. Y a veces en esas ganas cometemos graves errores. Lastimamos, ofendemos, nos hieren. Pero ¿dónde está el gran problema acá? En la insujeción por causa de demonios. Es que no hay de otra, hombre. No estoy diciendo que estamos endemoniados, que Dios me libre. Amén. ¿Qué estoy diciendo entonces? Podemos decir que estamos diciendo que nos sujetemos para ser felices. Pero lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que si nos sujetamos, vamos a ser reivindicados. Porque ese es el punto. Vamos a ser reivindicados. Vamos a recuperar aquello que perdimos. Y yo no sé si alguna vez ustedes como padres, al ver la desobediencia de sus hijos, o al ver que tal vez perdieron alguna clase, les quitaron algo que les habían entregado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y en determinado momento, ¿por qué puede uno volver a devolvérselos? Valga la redundancia. Porque estaban obedientes. Bueno, aquí está, derecho a recuperar. Pero ¿y si siguen mal portados? Yo les aseguro que yo vendo esas cosas. Ahí está el grupo, lo vendemos. Entonces, ¿cómo vamos en este punto, hermanos? Pero de verdad, ¿qué tanto a ustedes y a mí nos gusta sujetarnos? Porque siendo sinceros, a la mayoría no nos gusta sujetarnos. No nos gusta, así es la verdad, no nos gusta. Máxime, imagínense si en determinado momento no están nuestros padres, no están los pastores. La mayoría nos sujetamos cuando hay alguien que ejerce autoridad, pero cuando no están, miren, yo conocí gente, es que todo conoce uno en el reino del Señor, que esto fue en la iglesia donde yo empecé con el ministerio. Cuando el pastor no llegaba, habían dos, hermanos. ¿Saben qué hacían estos bandidos? Cuando ya era la hora de que el culto tenía que terminar, en ese entonces el culto terminaba a las 9:30 de la noche. Cuando ya el culto tenía que terminar, pero el pastor no llegaba, el hermano que estaba predicando, él seguía predicando, ¿verdad? Pero como ya era hora de que el culto terminara, esos dos hermanos, ¿saben qué empezaban a hacer? Empezaban a levantar las sillas de atrás. Aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque el culto, ya era hora que terminara el culto. Pero este hermano se parecía al pastor William. Llegaba la hora y él no terminaba. Entonces empezaban a levantar la silla. ¿Qué haríamos nosotros si un servidor nos hace eso? Miren la pastora. Hasta así se... Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque la verdad, si nos analizamos, pero de verdad, analicémonos. No muchito nos gusta sujetarnos. O alguno de ustedes me puede decir que se deleita en sujetarse. ¿Y a cuánto les gusta sujetarse? Concluyo entonces con este punto, no con el tema, ¿verdad? ¿Nos gusta o no nos gusta sujetarnos? Yo creo que cuando uno busca al Señor y se enamora de Él, ya para uno es un gusto también hacer ya la voluntad del Señor. Cuando uno ya lo ama. ¿Verdad? Miren, yo creo que ahí está la clave en lo que dice la pastora, man. De cuando uno ama,
La verdad es un deleite sujetar. Es que se me ocurren unas preguntas, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados? Sí, pero usted no da permiso. Esas son necedades, hermano. Yo estoy hablando de verdad. Enseñar que sí se pone. Ya va a llegar, ya le pasa. Pues sí. Nadie ha estado enamorado, ¿qué, hermano? Y entonces, como si nadie se ha enamorado, entonces, ¿por qué tanta multiplicación acá? ¿De dónde salimos todos nosotros? De la calentura de mis papás, pastor. No, hombre, yo creo que tenemos que ser claramente, como lo muestra la Biblia, frutos de amor, creo yo. ¿Sí o no? La llamaba usted, sí que una... ¿A dónde voy con esto? A que cuando uno está enamorado, ¿acaso no le gusta ser insujeto? Ahí las cosas cambian, ¿va? Le dicen a uno, no, pero como él no siente lo que yo siento por el otro, por la otra, uno es insujeto. Por amor, supuestamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora es que ustedes no saben que se está enamorado, ¿va? Pero apoyen mi comentario por lo menos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces ahí está claro el ejemplo. Cuando uno ama, debería sujetarse, hace cosas que normalmente no hace. Y aquí no se trata del amor al prójimo, sino del amor a Dios, porque claramente lo dice acá, ¿ven? Y vinieron del otro lado, dice acá, aquí está, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Entonces, ¿quién fue a buscar? El gadareno fue a buscar al Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, mis amados hermanos? Buscar al Señor. Amén. Nos vamos a enamorar, nos enamoramos del Señor. Amén. Y aunque sea Thor el que las esté enamorando, uy, no, es carnal. Ahí en su nueva película salió desnudo. Así de simple. Pero cuando es el Señor, mis amados hermanos, el que le pone a uno el querer, como el hacer, todo obra para bien. Todo obra para bien. Entonces sujetémonos. Amén. Bueno, tengo que avanzar. ¿O me quedo en este? ¿Qué dicen los sujetos? Ay, no quieren ni uno ni otro. Bueno, avancemos, vamos a hablar uno más. Entonces, el gadareno no le gustaba sujetarse. ¿Por qué no se podía sujetar? Porque estaba endemoniado. Y con nosotros, no crean, yo no estoy diciendo que estamos endemoniados, pero no hay mayor diferencia, hermano. Si nos dicen que hagamos algo, por lo que decía la pastora, deberíamos de medir por medio de lo que nos digan que hagamos, qué tanto amamos. Amén. Me tengo 10 minutos aún. Ahora vean esto. Salió de los sepulcros. No lo sujetaban. ¿Y qué hacía de día y de noche? Gritaba de día y de noche. Dice acá, siempre, versículo 5, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Bueno, las piedras ya no las vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes por un monte? ¿Qué es no qué es el monte, sino qué es un monte? ¿Un monte? ¿Qué es un monte? No.
Un monte, es como por así decirlo, pues es un monte, pero es para que se hagan una idea, es como una montaña. Es un lugar alto, pero no le podemos llamar monte a un edificio, porque ese es un edificio. Amén. Un monte, por así decirlo, es como una montaña, pero no es una montaña, es un monte. Hace una montaña llena de monte entonces. ¿Ya se hicieron a la idea que es un monte? Sí, es un lugar alto. Amén. Miren, la vez pasada me pasó a mí. Andábamos buscando un balneario que se llama Jesús. Salud, dice usted. El asunto es que buscándolo nos pasamos. Y de ahí veníamos de regreso y le digo, mire, ¿por dónde queda Jesús? Mire, ahí por Pradera, me dice. Entonces cuando me dijeron Pradera, créanme que no se me pasó por la cabeza el centro comercial, sino andaba buscando literalmente una pradera. Y yo voy a ver para todos lados, ¿dónde está la pradera? La pradera. ¿Me di a entender, no? Yo andaba buscando un lugar, no un comercial, porque me dijeron, ahí por Pradera queda. Saben que hay comerciales que se llaman Pradera, ¿verdad? Tampoco saben eso. No me desvíen del tema, hombre. Ya, el asunto es que un monte es un lugar alto, pero no cualquiera. Amén. Y un sepulcro, ¿qué es un sepulcro? Pues, ¿ven ustedes los sepulcros en los montes? Entonces, ¿de qué vamos a hablar acá? Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Más o menos, ¿qué tipo de gente es esta? De que si está en un monte, está bravo. Si está en un sepulcro, está bravo. Si le va bien, está bravo. Si le va mal, ahí anda echando espuma por la boca, tiene rabia. ¿Qué entienden ustedes con lo que les estoy diciendo? Ahí está, ahí está. Que no hay, por más caliente que esté el sol, no hay sol que lo caliente. Siempre está descontento. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Por lo mismo, porque esto está demostrándonos a nosotros mismos que necesitamos ser reivindicados, que hay algo que no está bien. Vamos a la playa. Va, ok, contento, se fue a la playa. ¿Y cuando llega a la playa? ¿Ah? Háblenme claro porque no les entiendo. Mucho sol. ¿Y si está en la casa? No me sacas a ningún lado. No quiere nada, ¿verdad? ¿Qué necesita? Reivindicación. Ahora pongámonos en los zapatos de la otra persona. Pensemos que ahorita nosotros somos esos que necesitamos reivindicación. Si estoy en un lugar alto, enojado. Estoy en un lugar bajo, enojado. Y ahora, ¿cómo estará la otra persona? De que, ok, vamos a la playa. Nos llevó a la playa. Y nos llevó a la playa. Y nos enojamos. Está en la casa con nosotros y nos enojamos. ¿Cómo estará el corazón de esa persona? Que busca y busca y busca, quizá hasta agradarnos. Y no hay forma de que nos agrade. Sí, pero ahorita estamos hablando a otra persona. ¿Cómo estará? Probablemente se pueda amargar. ¿Qué más? Cansado. Esta no quiere nada, este no quiere nada. Y probablemente, por esto de la falta de reivindicación, que el gadareno necesitaba ser reivindicado porque tenía un demonio, probablemente lo mismo que pueda estar estorbando, en este caso, al que tenga estos síntomas de que con nada está tranquilo, lo mismo que lo esté estorbando a él, va a estorbar al otro o a la otra que busca agradarlo. Y entonces, mis amados hermanos, ¿qué tipo de gente va a estar viviendo en esa casa? Solo pleito. Con nada va a haber contentamiento.
Pero cuando uno está bien espiritualmente hablando, reivindicado, díganme algo sencillo que pueda ponerlos contentos. ¿Cómo? Comernos un helado, pero en la casa encerrados. ¿Sí o no? Algo sencillo. Amén. Que uno lo puede tener con contentamiento, pero el problema está en lo que lo está ministrando. Entonces yo espero, tengo que terminar. No crean que ya esto va por terminar. Miren, es que hiriéndose con las piedras. Ay, hermano. Esto nos pasa por desobedientes, miren. Nos herimos, eso es lo único que les voy a decir, con gente que ni es para nosotros, y bien herido por algo que ni es mío. ¿Se ofenderían ustedes, por ejemplo, que le rayaron el carro al vecino? Nos da igual, ¿verdad? Pobre vecino, pero pobrecito. Pero si le rayan su carro, pues algo así es eso que dice acá. Hiriéndose con piedras, se hiere, se lastima, se contrista, anda buscando una su chenquita para recogerlo, por algo que ni es de él, por algo que ni le va a pertenecer nunca. Ahí sale aquel dicho que dice: pobre diabla. ¿Qué más dice, hermano? Ustedes que todos lo saben. Muriéndose por un diablo que no vale un centavo. Que el Señor nos reivindique mejor. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas.